Integral definida y cálculo de área. Seguimos repasando los conceptos que ya han visto en el CBC. La integral definida permite el cálculo de áreas. Vamos a recordar entonces cómo es esto, que a partir de la gráfica de una función y dividiéndola en rectángulos, vamos a trabajar el concepto de área, sumatoria y llegar a la definición de integral. Vamos a considerar una función continua en un intervalo AB. Si llamamos A al área rayada, es decir, el área que está debajo de la curva hasta el eje X, dentro de un intervalo AB, es decir, entre dos valores A y B pertenecientes al dominio de la función. ¿Podremos determinar ese área? Lo que vamos a hacer es buscar una estrategia para encontrar un valor aproximado de ese área. La estrategia es dividir al intervalo AB en partes y trazar rectángulos. Por ejemplo, podríamos dividir por la mitad, buscar un punto intermedio dentro del intervalo, por ejemplo en la mitad, y dibujar dos rectángulos. En este caso, los dos rectángulos tienen la misma base y la altura la dio un punto cualquiera dentro de cada uno de estos intervalos más pequeños. La altura no importa, podría haber estado dada por el inicio de cada uno de los intervalos o por el final de cada uno de los intervalos. Podríamos quedarnos con esta. En realidad lo que vamos a hacer es calcular las áreas de los dos rectángulos y eso nos daría aproximadamente el área debajo de la curva. Pero esta aproximación no es muy buena, así que vamos a dividir al intervalo en 4. Arrancamos desde acá entonces. Tenemos el intervalo AB, la distancia desde B hasta A la calculamos como B menos A. Si esto lo dividimos en 4 partes, tenemos la base de cada uno de estos rectángulos. Bien, ¿y la altura? La altura dijimos que íbamos a darle la altura del final. Entonces, cada uno de los rectángulos tiene como base lo que vamos a llamar delta X, que es B menos A dividido 4. La altura es f de x1, f de x2, f de x3, f de x4. ¿Qué quiere decir f de x1? Es decir, la función aplicada a x1. Si nosotros conocemos la función y conocemos el valor de x, f de x1 lo podemos calcular reemplazando x en la función. Entonces, el área que está pintada de violeta nos va a dar aproximadamente el área que queremos calcular. El área que está pintada de violeta es f de x1 por delta x más f de x2 por delta x más f de x3 por delta x más f de x4 por delta x. Esto se puede resumir de esta manera. Esta expresión es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de f de x sub i por delta x. Entonces, f de x sub i quiere decir que i va desde 1 hasta 4. Es la expresión resumida de esto. Por supuesto, vamos a obtener una mejor aproximación si en lugar de dividir en 4, dividimos en 16. Si nosotros dividimos en 16 partes, delta x va a ser más pequeño y la expresión resultará sumatoria desde i igual a 1 hasta 16 de f de x sub i por delta x. Y esta aproximación es mucho mejor, pero mejor va a ser si dividimos en más partes. Por ejemplo, si dividimos en 100 partes. Si dividimos en 100 partes, vamos a tener 100 rectángulos y la sumatoria va a ir desde i igual a 1 hasta 100 de f de x sub i por delta x. Y ese delta x va a ser muy pequeñito. Entonces, delta x cada vez va a ser más pequeño cuanto mayor sea este número. Y este número puede ser tan grande como querramos. Estamos entonces hablando, sí, del concepto de límite.
El área, entonces, el área que estamos buscando es aquella que podemos expresar de esta manera. Es el límite para n tendiendo a infinito desde i igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Cuanto mayor sea n, vamos a tener más rectángulos de base cada vez más pequeña. Y por eso este límite es el área que queríamos calcular. Ahora, esta justamente es la definición de integral. La definición de integral dice, dada una función continua en un intervalo AB, se define como integral definida entre A y B a este límite y se simboliza con la letra S estirada, sumatoria, S, entre los límites A y B, límite inferior, límite superior, f de x es el integrando y de x el diferencial. Si este límite existe dentro del intervalo abierto AB, se dice que la función es integrable. Entonces, la integral nos permite calcular el área.